Un saludo muy cordial a esta virtuosa comunidad. Espero que todos estén muy bien. La verdad que ha sido un día extenso, un día arduo, pero aún así estamos firmemente comprometidos en poder comunicar lo que consideramos necesario en estos tiempos. Hoy día vamos a hablar de lo que es el control mental de la CIA. Hoy día quiero hacer este contenido dedicado exclusivamente a aquellos que con tanta liviandad, quizás producto de su ignorancia, si es que no son cómplices, muchas veces nos adjudican ser conspiranoicos, muchas veces nos adjudican ser dementes, cuanto menos delirantes. Hoy vamos a estudiar esto. Vamos a ver si acaso lo que nosotros denunciamos en torno al Deep State es simplemente un delirio. Hoy voy a tocar unos temas que más me apasiona a mí. La denuncia a ese estado profundo, la denuncia a la corrupción de la que pocos se animan a hablar. Porque muchos salieron a juzgarnos cuando, por ejemplo, expusimos los archivos desclasificados que mostraban el vínculo que hubo entre el asesinato de Kennedy y el Mossad. Hoy vamos a seguir indagando sobre esos puntos. Bienaventurados sean aquellos que reciben burlas y calumnias por defender la verdad. Y aquí vamos a defender la verdad, cueste lo que cueste. Vamos a empezar a exponer verdades incómodas para muchos, pero necesarias. Durante años se nos dijo que la gran lucha a nivel internacional y perdón que sea a veces efusivo para hablar, quizás tengamos que ser más suaves, quizás tendríamos que ser más suaves para hablar, pero es que ciertamente con el nivel de indignación que uno maneja en estos temas, difícilmente uno lo puede hacer. Durante mucho tiempo se nos dijo que la gran batalla de Estados Unidos era frente al sistema soviético. Y esto fue una gran farsa. Yo les preguntaría a cualquiera de ustedes, durante la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, ¿cuántos tiros, cuántas balas, cuántas bombas se cruzaron entre ese Estados Unidos capitalista y esa Rusia comunista? Ese enfrentamiento entre liberales y comunistas, ¿cuántas vidas se costaron durante la Segunda Guerra Mundial? Pregunto, para ver el sustento. Pregunto la evidencia empírica de cuántas vidas se costaron en la famosa Guerra Fría. Una guerra que en definitiva no tuvo absolutamente ni una sola víctima, ni un solo encuentro bélico. Son como extraños estos fenómenos, ahora que lo pienso. Ciertamente que son llamativos. Una guerra donde no hubo ni siquiera una baja, todo quedó en plano de hipótesis. Finalmente lo que prevaleció no fue ni Estados Unidos ni Rusia, lo que prevaleció finalmente fue, con la caída del muro de Berlín, un sistema globalista. A la evidencia me remito. A la evidencia me remito. Entonces, se nos decía durante tanto tiempo que la lucha era por esta última gran frontera, como lo explica muy bien James Corbett, a quien corresponde la investigación que yo voy a presentar aquí, porque ante todo la honestidad intelectual.
Se nos decía que esta última gran frontera era precisamente el espacio. Incluso la OTAN declaraba en el año 2019 que el espacio exterior, ese cosmos, es ahora uno de los dominios operativos de esta alianza. Ya operan en el cosmos, la OTAN. Llamativo. Una OTAN que prometió $1.000 millones el año pasado para mejorar el intercambio de inteligencia de los satélites de reconocimiento nacionales y comerciales. Una OTAN que está presidida y comandada en los hechos, en la práctica, por un Estados Unidos que tiene dentro de lo que es la Fuerza Espacial al vicejefe de operaciones espaciales, lo que hace el Departamento de Defensa, aunque no lo crean, así existe, que advertía que China está practicando combates aéreos con satélites como parte de sus capacidades en expansión en el espacio. Claro, se nos dice que tenemos que estar atentos ahora a alienígenas o combates espaciales. Pareciera que según la propaganda de Estados Unidos, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que debería importarnos es básicamente que hoy tenemos una suerte de preocupación global porque estamos próximos a ingresar en la era de Star Wars. En cualquier momento me van a ver a mí haciendo un vivo acá con Chewbacca a mi lado. Pero no. No, porque eso es una farsa, como lo fue la Guerra Fría en su momento. Y no estoy diciendo que la Guerra Fría en sí sea una farsa, sino la forma en la que se manipuló la información fue una farsa. La forma en la que se construyó y manipuló la información fue una farsa. Y hoy sucede exactamente lo mismo. Porque no se está viendo el conflicto real. La lucha no es por el espacio exterior. La lucha es por el espacio interior. Lo que se llama la guerra de la quinta generación. El sitio Covert Report hace un análisis muy pormenorizado de lo que es precisamente esta guerra de quinta generación. Allí hay una entrevista que se le hace a William Linz. Precisamente James Covert hace su entrevista a un pensador magistral en materia de geopolítica, ciertamente, donde se plantea lo que es el Estado y la guerra moderna. William Linz, para quien no lo sepa, es un conservador estadounidense, propiamente paleoconservador, crítico acérrimo del Estado moderno. De allí mi simpatía hacia este pensador. ¿Qué se nos va a explicar aquí? La tesis de William Linz, este autor paleoconservador, la tesis es que en la era moderna, luego de lo que fue el Tratado de Westfalia en 1648, se le otorga a esta ficción llamado Estado el monopolio de la guerra. Y a partir de allí hay tres generaciones fundamentales. La primera generación, que fueron las tácticas de línea y columnas desarrolladas en la era del mosquete, guerras propiamente convencionales al más puro estilo histórico, guerras de segunda generación, esperen que estoy con un tema extremadamente importante aquí, que sobrepasa cualquier cosa que pueda decir a mi querida llamada audiencia. Porque sepan que los amo mucho, pero hay cosas que uno ama más. Por eso estoy ocupado respondiendo algo. Guerras de segunda generación, donde aquí empezamos a ver tácticas de fuego indirecto y movimientos de masa que se desarrollan
ya incluso con tecnología más avanzada, no solo en el armamento en sí, sino en las tácticas y las infiltraciones. Y este es un tema fundamental que vamos a estudiar hoy. Luego está la guerra de tercera generación, donde se empiezan a desarticular los movimientos lineales y donde las maniobras y la infiltración pasan a ser propiamente la clave del éxito. Y esto se ve concretamente en la Primera Guerra Mundial. Según Linz, esto es cuando se consoliden ya los Estados-naciones hacia lo que es propiamente la Primera Guerra Mundial, que es donde curiosamente también se consolida en esos movimientos de infiltración la democracia tal como la concebimos hoy. La democracia tal como la concebimos hoy queda asentada allí, de hecho, con lo que fue la caída del Imperio Austrohúngaro. Estas son las cosas que tenemos que atender. Y cuando yo digo cosas, no estoy refiriéndome a que las personas sean cosas, sino en el sentido filosófico de entes, aquello que existe. Cuando nosotros en filosofía decimos que el objeto de nuestro entendimiento, el objeto de nuestro amor son las cosas, nos podemos referir tanto a una persona como a una institución, como a un concepto, como a una idea, porque es aquello donde se dirige la acción humana, en su entendimiento y en su voluntad. Y esto es lo que se entendió muy bien en la tercera guerra, en la guerra de tercera generación. Ese tipo de infiltración, hacia donde se movían las cosas en las periferias sin que estuviesen debidamente atentas. Luego vamos a llegar a lo que es la guerra de cuarta generación, donde la línea entre lo civil y lo militar se difumina. Porque ahí empiezan a aparecer precisamente las operaciones de contrainsurgencia, empiezan a aparecer las guerrillas, pero empiezan a aparecer también las ideologías. Yo les voy a citar un caso aquí. Recuerden a Herbert Marcuse, gran intelectual del Mayo francés. Él decía que eran tres los sujetos revolucionarios, ya no el proletariado, ciertamente, ya no el proletariado. Tres son los sujetos revolucionarios. El estudiante, observen lo que pasa en Chile con la revolución de los pingüinos. El loco, observen lo que pasa con la con la eliminación de los manicomios a partir de la tesis de Foucault, sobre todo en Francia. Y el guerrillero, observen lo que pasa en Colombia con Petro. Porque precisamente el loco, el estudiante y el guerrillero están por fuera del sistema. Y sin embargo son elementos insurgentes que a la luz de la tesis de Guattari y Deleuze van a llevar a lo que es la revolución molecular y los grandes estallidos sociales. Y los grandes estallidos sociales. ¿Bien? Si hay preguntas al respecto, yo las voy respondiendo antes de pasar a lo que es la guerra de quinta generación. Pero aquí hay una pregunta. Dice, hola Horacio, ¿qué opinas de eso que dicen algunos que el protestantismo fue insertado en la TAM por la CIA? No particularmente fue insertado por la CIA el protestantismo en Hispanoamérica. Yo no hablo de Latinoamérica porque de hecho reconozco a España como madre patria. No puedo atestiguar de que la CIA haya infiltrado a alguna religión. Sí puedo atestiguar de los contactos que tuvo con el Mossad en el homicidio de Kennedy. Hablo de lo que sé. Y sí sé que particularmente a instancia del Mossad con la CIA se buscó que haya unos tres pastores del protestantismo que utilizasen la religión como una gran batalla cultural para favorecer la propaganda en torno al Estado de Israel.
lo que algunos llamarían la apertura hacia el sionismo. Por eso ver que incluso dentro del protestantismo hay algunos que son muy reacios al reconocimiento del Estado de Israel, y hablo del Estado de Israel, no ni del pueblo ni de la religión. Al Estado de Israel, no es raro ver que protestantes que incluso rechazan la cruz como símbolo, curiosamente luego levantan en sus púlpitos la bandera de un Estado. Esto sí está documentado. Que hubo una injerencia para favorecer en tiempos de guerras simbólicas entre un occidente y un oriente, como punto de inflexión se toma el Estado de Israel, y que sí hubo una búsqueda por parte del Deep State de utilizar a ciertos pastores de gran llegada para favorecer una propaganda en torno a este Estado. Entonces, digo esto como un dato de color porque esto sí está cronicado y debidamente documentado. Nada más. Entonces, ¿qué es la guerra de quinta generación? Pues la guerra de quinta generación es lo que William Lidd va a entender, que es precisamente la guerra ya sin restricciones, en cuanto a la guerra que se lleva a cabo dentro del mundo de las ideas, dentro de la mente, las guerras psicológicas. Esta guerra de quinta generación es la que hoy nos ocupa y la que toma parte de la CIA. Por eso vamos a indagar esta guerra de quinta generación en este vivo. Porque hoy tenemos un nuevo campo de batalla. Hoy tenemos un nuevo campo de batalla. Decía Sun Tzu en el arte de la guerra: si conoces al enemigo, te conoces a ti mismo. No tendrás que temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria obtenida, también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. Que de hecho, esto incluso se podría aplicar a las relaciones personales. Curiosamente. De esto se desprende, en materia de geopolítica, que el éxito que tienen los globalistas en su guerra de quinta generación contra nosotros depende del conocimiento que tengan de la humanidad, porque ellos, las élites globales, son enemigos de la humanidad. Nosotros, los que conservamos la esencia de la humanidad, somos la resistencia. Nosotros somos la resistencia, porque nosotros todavía abrazamos lo que es la esencia de la humanidad. Todavía quedan algunos mortales como yo que seguimos creyendo que una vida viene al mundo por la unión del varón y la mujer. Seguimos creyendo al día de hoy que los preceptos de no mentirás, no robarás, no matarás, no abusarás son universales. Seguimos creyendo algunos de que el cielo es celeste y el pasto es verde, que la realidad existe, que la belleza, la verdad y la bondad son objetivos, que existe algo llamado esencia humana. Pero las élites globalistas no creen en esto. Son nuestros enemigos. Son nuestros enemigos. Y con el mal no se dialoga, como venimos diciendo de hace años, y veo que este discurso aparentemente ha calado. Así como hay gente que ha logrado asesorar al Papa, bienvenido sea, yo creo que he logrado asesorar a muchos referentes, porque el otro día escuchaba a un gran referente decir que con el mal no se dialoga,
Qué bueno que finalmente nuestras palabras han llegado a buen oído. Con el mal no se dialoga, el mal se lo combate, algo que venimos diciendo desde hace muchos, muchos, muchos años. Con el mal no se dialoga, al mal se lo combate. Y las élites globalistas son el mal. Entonces, aquí es donde van a empezar a venir los experimentos de la CIA. Y ahora entramos en el tema de lleno, porque lo que hace la CIA es experimentar para conocer nuestras mentalidades, para conocer nuestras ideas, para conocer nuestras pasiones. La CIA sabe experimentar porque ellos son parte de ese deep state, ellos son parte de estas élites que buscan dominarnos. Entonces ellos van a querer entrar en este campo de batalla. Hoy el campo de batalla está en nuestras mentes. Tenemos que cuidar nuestra mente. No solamente tenemos que cuidar nuestros cuerpos, comiendo sano, durmiendo bien, haciendo ejercicio. Las mujeres aprendiendo a cocinar, los hombres aprendiendo a boxear. Para que luego de un fatídico día de batalla, el varón pueda llegar a su hogar, abrazar a la mujer que ama, compartir un plato de comida, hacer el amor, despertar, llevarle el café a la cama y volver a batallar. Porque de eso se trata ser un guerrero. Es una lucha constante por aquellos que uno ama. Es una lucha constante por aquellos por los que uno ama. Pero en eso se encuentra la gloria. En ese camino se encuentra la gloria. ¿Cómo va a ser el primer paso que va a tomar la élite? Aquí. Las élites lo que buscan es manipular, controlar y someter. Como toda lucha entre el amo y el esclavo, se busca manipular, controlar, someter. Pero aquí este sometimiento se va a dar ya no por el cuerpo en sí, aunque no puedo negar la existencia del biopoder, se va a dar concretamente por la mente humana, el conocimiento. No nos tiene que sorprender que no solo los investigadores científicos, sino también planificadores militares y funcionarios gubernamentales hayan pasado siglos queriendo comprender al ser humano y sus comportamientos y sus ideas para así manipularlo, controlarlo, someterlo, para así moldear, influir, formar, dirigir los comportamientos. Por eso, el primer gran estudio dirimente aquí va a ser precisamente el Iván Pavlov, el perro de Pavlov. Este experimento que cualquier estudiante debe conocer, cuando Pavlov veía a su perro, lo que hacía era que generar un estímulo del sonido de la campana asociado a la comida. Entonces, así como el perro saliva porque proyecta la imagen de la comida, si logra asociar la imagen de la comida al sonido de la campana, cada vez que suena la campana, lo asocia a la comida y genera el mismo estímulo y la misma respuesta, genera la misma respuesta, que es salivar. Creo que en pantalla está bastante claro lo que aquí se busca. Si el perro escucha la campana sin alimento, no tiene ningún estímulo hacia la alimentación. Ahora, si logra asociar la campana con la comida, cada vez que haya una campana, lo va a vincular a la comida y va a actuar en consecuencia. Nosotros, de hecho, vivimos en un mundo hiperestimulado. Las redes sociales nos hiperestimulan. Pero ¿qué hay de real? ¿Qué hay detrás de una red social? ¿Qué hay detrás de una red social? ¿Qué hay detrás de toda esta parafernalia que hemos montado todos? ¿Qué es lo real? Asociamos al amor, el compañerismo, la lealtad, ¿a qué? ¿A una imagen? ¿A un algoritmo que estamos tocando? ¿Qué es lo real? Finalmente estamos estimulados, como el perro de Pavlov. Tenemos el estímulo, aunque no sabemos si es verdad o no, pero reaccionamos como si fuese real. Y por eso tenemos hoy las adicciones que hay de tantos hombres y mujeres en torno a la dopamina. No son capaces de diferenciar en su sistema de recompensa lo que son propiamente las concupiscencias irascibles y las concupiscibles. Simplemente se arrojan al consumo y ya. Se consume y ya.
Ahora, lo interesante del experimento de Pavlov no era solamente el condicionamiento de los perros al salivar. ¿Cuántos de ustedes saben, por ejemplo, que la investigación de Pavlov nunca terminó con los caninos? Que luego comenzó a replicar los experimentos Iván Pavlov en los seres humanos. Que en esos experimentos aparece Iván Pavlov y Nikolai Krasnogorski, Krasnogorski, que recogían a huérfanos de la calle, los drogaban, los monitoreaban, los obligaban a comer en ciclos para lograr en estos huérfanos, Nikolai e Iván, los mismos patrones de conducta que podría tener cualquier perro. Explotaban la experimentación de lo que es la naturaleza animal del ser humano. Y esto está cronicado. ¿Cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, el experimento que yo no voy a pasar? Lo tienen allí en pantalla. Yo no lo voy a pasar, porque por eso me tomé la molestia de armar este vivo, porque todo lo que estoy diciendo está todo cronicado. Donde incluso, ya no conformes con experimentar con huérfanos, estos mismos experimentadores prosiguieron con pequeñas criaturas. ¿Quién acaso conocía, por ejemplo, el experimento del pequeño Albert llevado adelante por John B. Watson, el psicólogo que deliberadamente traumatizó a un bebé de 11 meses para intentar perfeccionar las técnicas de condicionamiento humano? ¿Y saben por qué hablo esto? Por una cuestión personal, de hecho. Yo he tomado contacto y en el contacto conciencia de lo que es, por ejemplo, hoy la gran epidemia del autismo. Y hago fe de ratas, no recuerdo si era 11 meses o 9 meses el experimento del bebé de Albert. Pido perdón, puedo equivocarme tranquilamente en algunos datos. Pido perdón si me equivoco por 2 meses, sepan que, bueno, soy limitado en muchas cosas en mi vida, el intelecto es una. Pero volviendo al tema, no sé si han observado la epidemia que hay actualmente en torno al autismo. No sea que de aquí una generación se sepa que este tipo de patologías estuvo inducida, por ejemplo, por ciertos consumos o ciertos actos de amor. Y no sea que esas patologías producidas artificialmente no hayan sido producto de un descuido, sino que hayan sido deliberadamente ocasionadas. Por cierto, aclaro, porque yo sé que tengo un temperamento a veces un poco complicado y bueno, así estamos en la vida, ¿no? Por eso estamos solos en la vida, por el temperamento. Aclara, no me molesta que me corrijan. De hecho, debo ser los que más insisten. Si ven que me equivoco, corríjanme. Prefiero la corrección a vivir en el error. Solamente tengo un temperamento fuerte y hablo fuerte. Pero es cosa de ser varón. O sea, si no le gusta el canal, se buscan a alguien que sea más suavecito, que esto aflore la posmodernidad. O sea, yo tengo mi temperamento, pero no me molesta nada más mínimo que se me corrija. De hecho, lo tomo bien. Me gusta que me corrijan, si no, no seguiría estudiando el día de hoy. No estamos bajo examen constantemente. Bien, entonces, en el experimento del bebé de Albert, se manipuló, insisto, a un bebé. Puedo estar equivocado, no me acuerdo si era 11 o 9 meses. Puedo estar equivocado.
Ahora, sigamos con lo que, porque todo esto es el antecedente de lo que la CIA hace. Y de hecho, en algunos de estos experimentos la CIA tomó parte. Sigamos indagando, sigamos indagando. ¿Cuántos han leído al propio John B. Watson alardeando de que después del condicionamiento, incluso la visión de los largos bigotes de una máscara de Papá Noel hacía que el niño salga corriendo, llorando y sacudiendo la cabeza de un lado para otro? El propio Watson se jactaba de haber manipulado y traumado a un pequeño bebé. Y para que vean por qué yo me comprometo con esto. Porque yo hay cosas que sí me las tomo personal. Hay luchas que uno las da principalmente por Dios. Hay luchas que uno las da por la patria. Pero hay otro tipo de luchas que uno la da por un convencimiento personal. Para que vean que todo esto, que aquí, hoy, esto parece un sesgo cognitivo de una teoría conspirativa, yo les puedo asegurar que cuando pase una generación, se va a saber la verdad, como ya se está sabiendo la verdad de lo que fue la utilización del FBI para perseguir como terroristas domésticos a aquellos que se animaron a oponerse a los mandatos del biopoder de la ONU. Aquellos que fuimos resistentes en el año 2020, no solamente que aparecimos en las listas negras de la IPPF, fuimos escrachados en la televisión pública y fuimos censurados y se nos cerraron nuestros canales. También fuimos considerados oficialmente terroristas domésticos. Y digo porque yo aparecí en estas listas. Y de eso no me lo olvido jamás. Como siempre digo, no hagan enojar a un colérico, porque para el colérico ni olvido ni perdón. Y yo tengo presente quienes fueron incluso parte de esa derechita cobarde que hoy están dentro del gobierno de derecha, supuestamente, que en su momento pedían que, las, que los actos de amor y los encierros llegasen antes. Tenemos registro de todo. Ni olvido ni perdón. A esa derechita cobarde que hoy nos habla de libertad, en su momento fueron cómplices de los encierros masivos. Y esto acá viene lo mismo. Hay mucha gente que por corrección política no se anima a hablar de lo que realmente es el autismo y lo ven simplemente como una patología más y no se animan a tocar lo que verdaderamente acarrea toda esta problemática. Y gracias, Valerie, porque ciertamente que YouTube esto ya me ha castigado el canal. Ya con este video que estoy haciendo aquí, no hay ningún inconveniente. Gracias a gente como Valerie podemos seguir cronicando lo que hacemos. Si no fuese por usted y la gente que nos apoya, esto sería imposible. Se traumó a un niño para demostrar lo que era el condicionamiento en los seres humanos. Y eso nos va a llevar a lo que es el condicionamiento clásico hasta los conductistas radicales, donde aparece Skinner y su tesis del condicionamiento operante. Un condicionamiento operante que es el proceso de aprendizaje que modifica el comportamiento a través de lo que es el estímulo concreto del refuerzo y el castigo. Reforzadores positivos y reforzadores negativos, si lo quieren ver en términos más técnicos. Y ojo que yo participo en parte de esta tesis. El ser humano es profundamente manipulable. Profundamente manipulable. Sobre todo en el área de la sexualidad, es donde más se experimenta este punto.
Los reforzadores positivos y negativos que van justamente modificando el comportamiento con el premio y el castigo en leyes de asociación, como le diría David Hume, porque esto se hereda mucho del empirismo anglosajón. David Hume, Hudson, Smith, Locke son los precursores en gran sentido de esta tesis, y pasando por Thomas Hobbes, porque tiene esta base epistemológica, de hecho. Algo que, por cierto, ya hace poco lo expliqué en un video especial respecto a el estímulo que se realizaba en los gatos y las cajas problemas y cómo se crean los hábitos. La famosa caja de Skinner y los sistemas de recompensa, las proyecciones de castigo, de recompensa que se dan en los estímulos. Y todo esto lo hacía, lo tomó. Todo esto lo hacía, lo tomó. Gracias, Pablo. Dios te bendiga y multiplique tu generosidad. Muchas gracias, de verdad. Pero vamos a ver cuánto toma de esto verdaderamente la CIA al final del camino. Vamos a ver cuánto toma de esto la CIA. Espero que no estén muy aburridos, pero de verdad que le puse todo el amor del mundo para preparar esto. De verdad. Y sí, a veces sonrío. La gente a veces me dice, Horacio, ¿por qué estás tan serio en la vida? Básicamente la vida nos pasó por encima, pero una vez se encuentra pedacitos del cielo que caen y nos pueden sacar una pequeña sonrisa. Pero entienden también la indignación de uno cuando tiene que abordar estos temas. Sobre todo cuando uno es consciente de la realidad. Por eso todo filósofo consciente tiene cierto grado de pesimismo. Porque así como descubrimos las esencias de las cosas, descubrimos también esa presencia profunda del mal y lo que genera. Bien, ¿cuántos han leído Golden tú de Skinner? Un programa, un plan, una propuesta de un psicólogo conductista que a partir de lo que era este nuevo proceso de aprendizaje con reforzadores positivos y negativos, planeaba construir una sociedad utópica, condicionando a los niños desde el nacimiento a asumir roles específicos, tal como por ejemplo se puede observar en la literatura clásica en la obra Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Vaya que había ciertas salvedades porque Huxley va a tomar elementos también del biopoder y la genética, pero el sistema de castas ya se encontraba en Un Mundo Feliz, a Brave New World, y es prácticamente el modelo que plantea Skinner. Ahora, ¿van a negar que la CIA operó con esto? ¿Van a negar la injerencia de la CIA? Que va a tomar esta tesis y la va a extrapolar. ¿O acaso es una teoría conspirativa el MK Ultra que ha sido desclasificado y publicado? ¿Piensan acaso que es una exageración lo que aquí estoy diciendo? Es de público conocimiento que la CIA realizó experimentos de control mental con el proyecto MK Ultra, utilizando agentes como Sidney Gottlieb y el doctor Ewan Cameron. Archivos que de hecho pueden encontrar, por ejemplo, en el propio New York Times. ¿O acaso el New York Times es un periódico de la extrema derecha conspirativa que ofrece fake news, como dicen los progresistas cuando nos quieren atacar? Allí tienen las fuentes.
Allí tienen las fuentes. Para que vean cómo el proyecto MK Ultra existió y operó impunemente. Y gracias a la gente que abre su corazón y su generosidad a este pequeño espacio, sépase que es grande la admiración, el respeto y el cariño que aquí le tenemos a usted, nuestra querida Vania Tais. Gracias por apoyarnos, de verdad, y que Dios te bendiga a vos, a tu hermoso hijo, a tu hermosa familia, y de verdad, qué honor contar con semejante presencia en un espacio tan pequeño y humilde como este. Qué gran honor, qué gran alegría que gente de semejante estatura intelectual nos acompañe en estos humildes informes. De verdad, muchísimas gracias. Bien, volviendo entonces al tema. Está cronicado, porque esto incluso aparece en el New York Times, y que sepan que de hecho lo que yo digo, y esto lo quiero aclarar, pues, perdón, tengo hasta problemas neurológicos ya a esta altura. Quiero aclarar, lo que yo digo de Vania Tais, lo he dicho incluso sin que esté ella presente aquí, porque es lo que realmente pienso, porque no va a faltar el desubicado que diga, ah, le tirás flores porque apoya tu canal económicamente. No, ni le tiro flores, ni compran mis palabras con dinero. Digo lo que realmente creo y simplemente utilicé la ocasión de su apoyo para volver a externalizar lo que en este espacio sostenemos con la gente de bien que da una gran lucha. Porque acá hay gente muy valiosa que no se la está valorando debidamente. Acá hay gente que se la tiene que empezar a valorar y escuchar más. Vania Tais a la cabeza. Lupe Batallán, Lucía Meléndez, Pablo Caruso, Daniel Siegel, Ignacio Bosler, Javier Villamor. Ahí ya tenemos 7 personas que deberían ser escuchadas y promocionadas porque no solamente que hablan desde la inteligencia, sino que hablan desde un corazón ordenado a Dios. Diferencias, diferencias. Y por eso no temen denunciar lo que hay que denunciar. Diferencias. Volviendo al tema. Sidney y Ewan, con auspicio de la CIA, administraron LSD a sujetos inconscientes y realizaron macabros experimentos mentales. No es solamente el MK Ultra, está el MK Search, el MK Chickwit, el MK Opten. A los que quieran ver el documento desclasificado original escaneado, allí está la fuente. Allí está la fuente de todo lo que estoy diciendo aquí. Archivos desclasificados, fuente oficial, no lo que dijo la BBC. Y gracias Alejandro Baquere. De verdad, yo para mí, cuando viene gente como ustedes, que son mucho más valiosos que yo, me pasa lo mismo que cuando días pasados a mí me dio, la verdad, y lo voy a ser sincero, me puse incómodo cuando hablaron bien de mí en la sacristía de la Vende. Sinceramente lo digo, me puse incómodo. ¿Qué hacían hombres tan santos como los de la sacristía mencionando a una miseria de ser humano como yo? ¿Qué hace gente como Alejandro Baquera, Vania,
Naún, Omar, a todos los que siempre me acompañan aquí. ¿Qué hacen aquí? No sé. Intento darlo, miren, tengo poco, pero lo poco que tengo se los doy. Es así esto. Yo sé que tengo poco, eso me salva de muchos problemas en la vida, porque cuando uno es consciente de las limitaciones, como que yo siempre digo, no esperen de mí ni miedo ni dinero. El club de los perdedores, como diría mi querido hermano. Sí, pero orgulloso, porque nos da la libertad, cuando estás de este lado, te da la libertad de poder decir lo que querés, como estamos diciendo ahora. Aquí tienen los archivos desclasificados. Este MK, para que lo sepan, es una referencia a Mind Controller, o el control mental. La CIA basa sus políticas principalmente en el control mental. Basan sus políticas aquí. Porque saben que las guerras hoy ya no se libran, porque es la central de inteligencia. Ya esta central de inteligencia no tienen que explorar el campo enemigo. Vamos a intervenir en Afganistán, necesitamos saber cómo funciona el régimen talibán. Que por cierto, hay que investigar quiénes financiaron originalmente los talibanes. Atentos. Sino que en efecto, sino que en efecto, la CIA sabe que aquí hay que controlar el campo enemigo que hoy son las mentes. Por eso estos programas conductistas. Estos experimentos fueron diseñados, y miren la cita que tenemos aquí, donde ellos mismos reconocen en estos archivos que estoy compartiendo. Esto es de Alliance for Human Research Protection. Aquí tienen la fuente. Y no, por favor, de verdad, el peor daño que pueden hacer a mí es que me digan que alguien me admira. O sea, de verdad es el peor daño que me pueden hacer. Yo no soy nada, literalmente no soy nada. Soy muy inconsciente de eso. Y dice, profe, con todo respeto, necesito darse algo de crédito porque sin usted no hubiéramos conocido personas tan especiales. Bueno, es que esa es mi función, ser un mediador. A mí cuando me dicen, ¿qué podemos hacer por vos? Bueno, sigan a esta gente que yo les mencioné. Pablo Caruso, Vania Tais, Lupe Batallán, Ignacio Bosler, Daniel Schigel, Javier Villamor, Lucía Meléndez. Apoyen a esa gente. Ellos son los que realmente saben, no yo. Así que gracias por el apoyo, Isa. Aquí está la fuente donde voy a decir lo que voy a decir ahora. Perdón, ya estoy cansado. Donde voy a decir lo que aquí voy a explicar. La CIA reconoce que estos experimentos MK fueron diseñados para desestabilizar la personalidad humana mediante la creación de perturbaciones del comportamiento. Observen la adicción a los videojuegos, la adicción a las pantallas, la adicción a la pornografía, por ejemplo. Dice, patrones sexuales alterados. Si vamos al caso, el OnlyFans no surgió de la Rusia estalinista. Comportamientos aberrantes utilizando la privación sensorial y varias sustancias químicas potentes que producen estrés y alteran la mente. Por eso les dije, cuidado con el auge del autismo. 1 de cada 31 en los últimos 10 años. 1 de cada 31. Acá hay que empezar a investigar qué hay en la alimentación. Acá hay que empezar a investigar qué hay en esos productos que nos llegan desde el norte y que nosotros consumimos cuando en la más de las veces estamos consumiendo petróleo en última instancia. En última instancia. Dios bendiga y multiplique tu generosidad, dice, de verdad. Pero también hay que ver estos experimentos donde ya se hablaba de desechables. Esto se experimentó con desechables, por ejemplo, huérfanos, porque eran personas, y lo cito de sus propios documentos, ellos mismos lo dicen, personas cuya muerte o desaparición no despertaría ninguna sospecha. Porque es un problema cuando alguien habla. ¿O no vieron lo que pasó recientemente con la mujer que se animó a denunciar a Epstein?
curiosamente apareció muerta, desvivida. Ella misma se quitó la vida supuestamente cuando hacía menos daño había dicho que tenía todas las intenciones de vivir. Ya claro, yo este vivo lo voy a dejar público. Hagan captura rápido. Aclaro desde ya. Yo no estoy pasando el mejor momento de mi vida. Es cierto. También es cierto que no está en mis intenciones dejar de vivir. Hay algunas personas que me motivan a seguir adelante. Entonces, digo esto como un salvoconducto, porque a veces uno piensa que nada, que pasa desapercibido, pero como dice el refrán, es broma, pero si no querés que sea broma, no es broma. Algo parecido pasa acá. Tú dices, no, nadie te va a hacer nada hasta que alguien te hace algo. Yo aviso que yo tengo muchas ganas de vivir, nada más. Y soy una persona con mucho cuidado, de hecho nunca tuve un accidente de autos. Digo esto por si las dudas, por si las dudas. Por eso digo, es broma, pero si querés, no es broma. O sea, esto pasa más o menos parecido así. Y cuidado también con lo que es, por ejemplo, con el tema de la carne sintética. Que acá de ver un comentario que no, yo estoy leyendo el chat también. Cuidado con el tema de la carne sintética y los que se consume. Esto es la CIA, gente. Esto es la CIA. ¿Cuántos han oído hablar de George Brook Chisholm, el primer director general de la OMS, la Organización Mundial de la Salud? El primer director de la OMS fue el que ayudó a impulsar la Federación Mundial de Salud Mental. Él dio una conferencia en 1945 que se llama El restablecimiento de la psiquiatría en tiempos de paz. Luego de la Segunda Guerra Mundial, de donde va a emerger la ONU, donde va a emerger la OMS desde la ONU, este brazo del biopoder de la política internacional, el primer director de la ONU dijo, y mantengan cuidado con el vínculo que hay con el postestructuralismo de Michel Foucault. Los que son filósofos o están metidos en el campo de la filosofía sabrán quién es Michel Foucault, máximo exponente de la posmodernidad. Dice el primer director de la OMS, si la humanidad ha de liberarse de su agobiante carga del bien y del mal, presten atención, si la humanidad se va a liberar de la carga del bien y del mal, ¿qué significa? Que el bien y el mal se pueden desprender del ser humano. Esto es una tesis naturalista idéntica a la de Rousseau, en la cual las nociones de bien y de mal son nociones que adquiere el ser humano cuando entra en la sociedad, son construcciones lingüísticas. No existe el bien con carga ontológica por participación en Dios, sino que el bien y el mal son construcciones del lenguaje, son construcciones sociales, son construcciones lógicas, son un constructo del hombre. Ahora, si la humanidad se quiere liberar de esta carga del bien y del mal, según el primer director de la OMS, deben ser los psiquiatras quienes asuman la responsabilidad original. Todo se reduce a un problema neurológico de la neurociencia. Todo se reduce a este problema psiquiátrico. Todo pasa por esta idea de qué es lo sano, qué no es lo sano. La dimensión espiritual, por ejemplo, se pierde por completo. Ahora, va a haber gente que se haga eco de estas palabras. Por ejemplo, John Rowling Rees, y van a llevar adelante todo lo que sea necesario para el control psiquiátrico dentro de el mundo anglosajón. Y esto tiene consecuencias.
¿quiénes más se van a hacer cargo de esto? Tenemos el caso del doctor Jim Mitchell, psicólogo militar retirado, que había sido contratado para brindar servicios de capacitación a la CIA y que va a tomar los hallazgos del doctor Martin Seligman sobre el fenómeno psicológico de lo que es la indefensión aprendida y los utilizó como arma para la CIA dentro de lo que eran los programas de tortura ilegal. Lo que es el avance en materia de psicología, en lo que es la indefensión aprendida, que de hecho es un tema muy interesante que algún día me gustaría abordar con usted, pero parece que como no soy psicólogo y no hemos usurpar título, tendríamos que quizás llamar a Pablo Caruso o Lucía Meléndez para que nos ayuden a entender lo que es la indefensión aprendida, porque hay muchas personas que viven con esto. Lamentablemente, lamentablemente. Tenemos una sociedad muy indefensa porque está esta idea de la indefensión aprendida. Porque las personas no son capaces de reconocer su potencial. Están atadas a esta idea de el yo no voy a poder. No, sí vas a poder. Te lo digo yo, Horacio Justo, con muchas peleas encima. Arriba y abajo del ring. Las peleas no son para ganarlas, son para darlas. Pero tenés que estar convencido. Tenés que estar convencido. Con los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Tenés que estar convencido. Esa idea de indefensión aprendida fue utilizada como parte de las torturas que llevó adelante la CIA de manera totalmente ilegal. O les tengo que recordar lo que fue la operación Irak. Hay gente que sigue creyendo todavía en lo que fue la operación de Irak en Estados Unidos. ¿O por qué no recordamos lo que fue la salida intempestiva después del daño que ocasionó Estados Unidos en Afganistán? Y hoy se pagan las consecuencias. Hoy se pagan las consecuencias de estas políticas de la CIA. No solo allí, también en el resto del mundo. Manipuladores maquiavélicos y conspiradores secretos que lo que buscan es destruir las sociedades mediante los comportamientos en masa. Porque las masas no piensan, las masas siguen los estímulos. Las masas no piensan. Y muchas gracias, Lumi y Leti Hernández, por apiadarse de este contenido, porque la verdad que se están apiadando. De verdad, muchísimas gracias. Es un acto de piedad lo que están teniendo. Yo ya me veo mañana la sanción de YouTube, pero no pasa nada. No pasa nada. Vamos a hacer guerra. Igual, le vamos a hacer la guerra igual, sin ningún miedo. Hoy tenemos lo que es una guerra de información. Sí, se me está haciendo muy largo esto. Ya termino. Hoy tenemos lo que es una guerra de información. Acá donde venimos a aparecer algunos tarados, la Resistencia Radio, Voto Católico, Gateways Hispanic, que nos animamos, en más o en menos, a denunciar este tipo de cosas. En más o en menos. Hay muchos sitios que intentan hablar de algunos temas, hay otros que callan. Hay sitios que están siendo un medio alternativo de información. Y esto es un problema para la CIA. Esto es un problema para los gobiernos, porque podemos exponer la corrupción del Estado, la corrupción del poder, la corrupción del mercado, la corrupción de los referentes, sin entrar en sus vidas privadas porque a nadie le interesa, pero sí marcando las ideas que están conduciendo a la perdición a tantas almas. Por eso tienen que apelar hoy a esa idea de las fake news y los fact-checkers. Los fact-checkers, curiosamente, son financiados por parte del Estado porque intentan manipular la noción de verdad. Entonces, pasó lo que yo dije que iba a pasar y muchos idiotas útiles hicieron caso. Cuando yo dije, esto que yo estoy denunciando, que va a pasar en el Vaticano, cuando fue, por ejemplo, lo de la adhesión a las marchas LGBT, que finalmente se cumplió con Monseñor Colombo. O sea, finalmente la verdad quedó a la luz. Digo, yo les dije, mañana salen a decir que esto es una fake news. ¿Qué pasó? Salieron a decir que es una fake news. ¿Cuál fue la realidad?
Monseñor Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, adhiriendo a la marcha LGBT. Y la tienda de Jonathan, participando efectivamente bajo 3 seudónimos distintos en lo que era la peregrinación a Roma. Porque uno sabe cómo operan, uno lleva años metidos en este ambiente y uno sabe cómo operan. Porque te quieren deslegitimar, te dicen, no, es una mentira lo que estás diciendo. ¿Quién lo dice? Ah, fact checkers. Gente, youtubers, que ni siquiera han terminado el bachillerato, que te tratan de filósofo de cuarta, vos les decís, vos sabés cómo funciona un fact checker, no saben ni siquiera que son fact checkers. Pero ven el titular y creen en el titular. Ven la foto, creen en la foto. Sacan de contexto y se la meten sin pretexto. Porque son así de imbéciles y de idiotas que no piensan antes de hablar. Y cuando encuentran a alguien que piensa, conspiranoico. Porque esto es lo que termina pasando. Esto es lo que termina pasando. Vean lo que pasó en Canadá. Vean lo que pasó en Canadá, que cuando ya no pudieron deslegitimar el convoy de la libertad, directamente les bloquearon las cuentas. Y se decía que era todo una fake news, esa resistencia al biopoder. Pero ahora se supo, en las últimas 72 horas, que efectivamente el FBI había estado utilizando la maquinaria gubernamental para, bajo la lista de terroristas domésticos, perseguir a aquellos que se oponían a los mandatos del acto de amor o los usos de mascarillas. ¿Qué es lo que pasó también en Canadá? ¿Qué es lo que también pasó en Canadá? Entonces, siempre sucede exactamente lo mismo. Es esta guerra psicológica que también se dio no solamente en Canadá, también se dio, por ejemplo, en Reino Unido, todas las naciones anglosajonas. Los residentes del Reino Unido tuvieron a su vez una guerra de información en 2021 cuando los miembros del Grupo Científico sobre la Gripe Pandémica y Comportamiento, el SPIB, justamente se debe perseguir a todos aquellos que se mostraban disidentes a ciertas prácticas. Y admitieron que eran culpables, ellos mismos admitieron, ellos mismos reconocen públicamente que utilizaron el miedo como forma de control, como medio de control. Ellos mismos reconocen que usaron en el Reino Unido el miedo como medio de control para que la gente se quedase en sus casas, encerrados, obedeciendo algo que tienen que obedecer. Ellos mismos reconocen que usaron el miedo psicológico como forma de manipulación. Si ellos mismos lo reconocen, ¿cuánto nos van a empezar a tomar en serio nosotros que estamos diciendo esto hace años? ¿Bien? ¿Bien? ¿Se entiende o no se entiende lo que estoy diciendo? Ya quiero terminar igual. En menos de un minuto termino. Hoy, precisamente, nuestra guerra, se da en el dominio cognitivo. Hoy se habla de desinformación, fake news y posverdad. Hoy no tenemos instituciones fiables. Hoy podemos demostrar cómo las Big Tech estuvieron financiadas por la CIA para mover influencias políticas. Incluso la revista Science Advance demostró a través de sus investigadores cómo los videos cortos, TikTok, Shorts, Reels, todo esto que aparece en línea, están nublando la posibilidad de discernimiento y pensamiento crítico por el exceso de dopamina que se genera en ese tipo de contenidos. Entonces no está mal consumirlos, tampoco está mal producirlos. El tema es volverse adictos. El tema es perder el espíritu crítico, donde yo puedo ver una conferencia de 2 horas y ver un reel, donde yo puedo ver una serie cómica de Estados Unidos, pero también leer un libro. Equilibrio.
Dice The Global Times, la construcción de dicha capacidad cognitiva también se incluirá en Estrategia de Seguridad Nacional, uno de los 3 principales documentos diplomáticos y de seguridad que se modificarán antes del 2022, como informaba BO Chinese, perdón. Citando la teoría de que las autoridades de defensa japonesas y la Fuerza de Autodefensa concedan gran importancia a la desinformación publicada por Rusia y China. Hoy esto es una guerra internacional. China, Rusia, India, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, manejan la estructura política internacional a partir de lo que es la información publicada. Hoy hay una guerra de información, lo mismo que sucedió con Rusia y Ucrania. La mayoría no sabía lo que realmente acontecía porque era todo propaganda, o del BRICS o de la OTAN. Era propaganda. Hoy todo pasa por la propaganda, todo, sin excepción. Hay un estado profundo, el que opera más allá del gobierno superficial, el que impuso los mandatos del biopoder, los que tergiversaron la información en torno a las armas biológicas, los que manipulan las verdades que se pueden decir respecto a las verdaderas pandemias como el autismo actualmente. Hoy se sigue operando a través de lo que son, por ejemplo, el MK Ultra o el MK Research. Esto sigue operando el día de hoy y tenemos la evidencia en pantalla. Esto es lo que yo quería comunicar hoy día. Es lo que quería comunicar hoy día. Atentos al Deep State. Gracias a todos por su apoyo. Como diría nuestro querido Presto, perdón por la vehemencia, pero esto no es para tibios. Y si tenemos que suspirar hasta el último segundo, vamos a suspirar hasta el último segundo. Pero vamos a seguir moviendo y dando la batalla, como sea. Aunque nos vean 2 personas, aunque nos vean 1.000.000. La verdad es la verdad, la diga, la vea quien la vea. Aquí estamos comprometidos con la verdad. No atacamos a nadie en lo personal, pero sí vamos a ir en contra del sistema. Vamos a ir en contra del sistema y perderemos lo que tengamos que perder en el proceso. No pasa absolutamente nada. Dios proveerá. Así que gracias a todos los que han proveído hoy también, porque de verdad, si no fuese por ustedes, esto no se cuesta arriba. Recuerden suscribirse a mi Patreon. Tienen cursos exclusivos de retórica, de monología, introducción a la filosofía, historia del arte, perdón, filosofía del arte, historia del pensamiento político. Gracias a todos por su apoyo. Nos vemos mañana. Dios les bendiga eternamente a todos.